hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con el que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si están un muerto pegado, si están amarrados, si están estancados. Si ustedes hechizaron a alguien o amarraron a alguien para que no se les fuera, bueno, toda esa energía la tienen que desbloquear. Estamos cerrando el año, vamos a iniciar uno con una energía muy, muy fuerte. Entonces tienen que liberarse de todos esos apegos y todas esas ataduras para que a ustedes les vaya bien en este inicio de año. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, voy leyendo los mensajes poco a poco porque recibo muchísimos, pero tengan la seguridad de que voy a llegar a su mensaje y lo voy a responder. Gracias, gracias de verdad, las cosas tan lindas que me escriben, de verdad, lo agradezco con todo mi corazón. Gracias a todos los que se van sumando día a día al canal de YouTube, a mi página, a todas mis redes sociales. No se dejen engañar, todavía siguen personas ocupando el nombre de mi página, mi foto, mi nombre, diciendo que trabajan conmigo, que yo trabajo ahí. No les hagan caso y no caigan con ese tipo de personas. Si se meten debajo de cada uno de mis videos van a tener la seguridad de que soy yo la que contesta todos sus mensajes. Y algo muy importante, no trabajo con nadie, nadie trabaja para mí. Todas las consultas son solamente conmigo, entonces pongan mucha atención y no me dejen sus datos debajo de los videos. Déjenme sus comentarios, sus sugerencias, pero no me dejen sus datos para que otras personas no vayan a hacer mal uso de esos datos. Todo es por medio de mi página. Y ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para cerrar el año, para iniciar el año. Y también este lo pueden hacer durante todo el 2022 o 2023 o 2024. Es algo que van a poder hacer siempre. Ahorita les voy a decir cuando terminemos cuál es la mejor lunación y cuáles son los mejores días. Y lo que vamos a necesitar van a ser 2 velas, una verde y una de color rosa. Si no encontraran una así de figurita, puede ser una así de estas flaquitas o de las otras que son como de vasito, pero aquí lo importante es que se puedan pegar y que no sean muy grandes para que se consuman por completo. Si encontraran una de mujer, por ejemplo, si son mujeres, bueno, compren una de mujer, si son hombres, una de hombre. Si encontraran una así de verde o rosa, la ponen y la otra la ponen del otro color. Si no encontraran así, pueden ocupar 2 blancas o pueden suplir alguna con alguna blanca. Ahora sí que las que ustedes encuentren. Y cuando es alguna de alguna figura, le van a poner en la parte de aquí atrás de la cabeza, le van a poner su nombre completo. Aquí no como en la vela que ponemos alrededor, aquí va a ir aquí en la cabeza. Si es muy largo el nombre, lo van a bajar aquí. Y en la parte de enfrente van a poner todo lo que ustedes desean, o sea, relacionado a la parte emocional. Si ustedes tienen cualidades, las cualidades que tienen, si quieren resaltar esas cualidades o quieren activar esas cualidades, le van a poner aquí, por ejemplo, intuición, percepción, toma de decisiones, inteligencia, sabiduría, todo lo que ustedes quieran, y lo van a poner en toda la parte de enfrente, hasta la parte de abajo. Ya que lo tengan, le van a poner saliva a su dedo y saliva a todo lo que escribieron. Y la van a poner en el plato, pero la van a poner de frente. Si ustedes no consiguieron de figurita, no se preocupen. La ponen de frente igual con la otra vela que van a poner. Entonces ya saben que siempre la calentamos de abajo para que se pueda pegar. Nunca con la parte de arriba. Y luego a esta, si ustedes nada más consiguieron de estas, ahí sí van a poner el nombre completo alrededor en espiral, lo van a bajar que quede lo más pegado aquí. Y aquí lo que van a hacer, ya todas las cualidades y lo que ustedes quieran, lo van a hacer en línea recta. O sea, lo van a hacer no hacia abajo, sino me refiero que escriben una palabra, otra así, otra así, otra así, y que les quede una línea acá. O sea, no lo vayan a hacer en espiral como hicieron el nombre. Entonces, si aquí ya tienen su nombre completo y aquí tienen todas las cualidades y todo lo que escribieron, ya le pusieron saliva a su dedo, saliva a todo, y entonces quedaría de frente a las otras cosas que ustedes pidieron. Entonces, aquí en esta van a poner todas las cualidades de todas las cosas que ustedes desean en la vela de color rosa. Si no encuentran rosa, la blanca que representa esta parte de la parte emocional. Y la verde va a ser para todo lo que tiene que ver con las cosas materiales. Entonces, en la línea que ustedes pusieron aquí, le van a poner todo lo que desean. Casa, coche, dinero, cuánto quieren durante todo el año. Pero pónganle cantidades, no pongan mucho dinero. Porque recuerden que si ustedes tienen ahorita $1,
pues mucho dinero son $10. Entonces tienen que poner la cantidad que ustedes desean para todo el próximo año. No pongan deudas, ni pongan hipotecas, ni nada de eso, sino lo que ustedes quieren. Viajes, casa nueva, remodelación, coche nuevo, tanto dinero, todo lo que ustedes desean, pero solo de cosas materiales. Entonces aquí tenemos la parte emocional y aquí tenemos la parte de la prosperidad y del éxito. Igual la calentamos y la vamos a poner lo más pegado a la otra vela y quedaría de este lado así, toda la parte económica de todo lo que ustedes desearon, que lo ponen así en línea recta, bueno, como en esa parte así, y de esta parte quedaría toda la parte emocional. Ya que las tengan así, las van a encender. A mí ya ven que me encanta trabajar con encendedores largos porque así no me quemo, se hacen mejor las velas. Cuando el pabilo es muy largo de otro lado, lo pueden pasar hacia la otra vela para que entonces hagan solo una flama. Entonces ya que lo ponen así, vamos con una varita de canela, bien, se hace una, pero ya después se divide, pero al principio es una que une a las dos. Si el pabilo no fuera tan largo, pues entonces encienden una y encienden la otra. Ya que lo tengan así, van a poner con un poco de canela, siempre la van a abrir así. Y van a poner 4 pedacitos. 4 pedacitos. Aquí ponemos otro. Estos 4 pedacitos van a simbolizar los 4 puntos cardinales. El norte, el sur, el este y el oeste. Para que nos llegue dinero de todas esas partes, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Y en cada cuadrito vamos a poner, en el primer cuadrito, que si ustedes, bueno, ahorita les voy a enseñar. En el primer cuadrito que quedaría así, si ustedes lo ven de esta forma, estas velas quedarían como en el primer cuarto, por así decirlo. Aquí tenemos 4 cuartos. En el primer cuarto quedarían aquí, no quedarían en medio, sino quedarían como en la primera etapa. Entonces, ya que lo tienen así, van a ponerlo y la van a poner. Vamos a empezar con el otro, con el que le sigue, y vamos a poner lentejas, vamos a poner ruda, vamos a poner manzanilla y vamos a poner azúcar. Y el azúcar la vamos a esparcir para que quede alrededor de las 2 velas. Ahorita al final les voy a enseñar cómo queda el plato. Y después, con otros pedacitos de canela, vamos a hacer como si fuera un reloj y vamos a poner 12 pedacitos. Entonces vamos a iniciar aquí. No importa que sean pequeñitos y los van a poner así. Entonces, vamos a poner hasta que sean 12. Entonces tenemos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ya tenemos allá los 12. Entonces les quedaría, si ustedes lo ven de frente, les quedaría así. Aquí tienen las velas, empiezan poniendo las lentejas. Luego empiezan poniendo, bueno, le siguen poniendo la ruda, la manzanilla y el azúcar. Pueden poner, si no tienen manzanilla fresca, pueden conseguirla con sobrecitos de té y pueden poner ahí el polvito. Si no tienen lentejas, si tienen a lo mejor frijoles o arroz, también lo pueden poner. Si no tienen ruda y tienen romero, menta, hierbabuena, laurel, también lo pueden poner. La canela, eso sí es lo que no pueden suplir y es muy importante que sea de varita. Y lo van a dejar aquí todo, o sea, lo van a hacer de día y lo van a dejar aquí todo el tiempo hasta que estas velas se terminen. Cuando ustedes se hayan puesto, van a frotar las manos y van a cargarlo con cada cuarto. Entonces van a poner primero las manos aquí y van a formar un triángulo con su mano y van a visualizar. Aquí vamos a empezar primero por lo último que pusimos, por el azúcar.
Entonces vamos a visualizar todas esas bendiciones, toda esa dulzura, para que podamos, para que pueda llegar cada una de las cosas que nosotros deseamos y para que podamos tener ese éxito en cada una de las cosas que nosotros nos proponemos. Después ponemos las manos en el siguiente cuarto con las lentejas y vamos a pedir esa prosperidad, esa fortuna, ese crecimiento, todo lo que ustedes desean que llegue a su vida. Y luego lo vamos a hacer igual con este, con esta, y con cada uno vamos a pedir las dos cosas al mismo tiempo. Tanto cosas materiales como cosas emocionales. Tener la inteligencia para tomar buenas decisiones, para que ese año me lleguen los proyectos correctos y para que yo pueda entender cuál es el proyecto que me conviene, cuál es el mejor momento para comprar la casa, el coche, para hacer una inversión, para poner una franquicia, para a lo mejor extender mi negocio, para irme a vivir a otro lado. De cada una de las cosas lo van a pedir, pero van a juntarlo con las dos, con la parte emocional y con la parte de los proyectos. Y piensen en ese fuego de tener esa fuerza para poder lograr cada una de las cosas que ustedes quieren. Van a pedir por los 4 puntos cardinales que todas las oportunidades, las bendiciones, todo les llegue por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Y algo muy importante, los 12, que piensen en esos 12 meses. Entonces van a pedir por enero, febrero, marzo, abril, mayo, por cada uno de los meses. Si empiezan a hacerlo en diciembre, pues empiezan en diciembre y van a terminar en enero. Si lo empiezan en enero, van a terminar en diciembre. Entonces así, para que sean los 12 meses. ¿Qué días pueden hacer este hechizo? Lo pueden hacer ahora que estamos finalizando el año, lo pueden hacer al iniciar el año, pero también los mejores días serían miércoles, jueves y domingo. Y siempre sería mejor de la luna nueva a la luna llena. Recuerden que cada vez que sea luna llena, van a contar 3 días. Si hoy es el primer día de la luna llena, cuentan hoy, mañana y pasado. Entonces, durante todo ese periodo, pueden hacer este hechizo. No que otros días no lo puedan hacer, pero esos días la energía va a estar mucho más fuerte y lo que ustedes pidan va a tener una energía o una ayuda extra. Entonces, hagan estas velas, son buenísimas, les va a ayudar y van a poder lograr cada una de las cosas que quieran. Ya después, cuando las velas estén como por aquí, antes de que se terminen, ya sea con unas pinzas de depilar o ustedes agarren las varitas, o por ejemplo, si fuera con las pinzas de depilar, lo pueden hacer así. Agarran, por ejemplo, un pedacito, pero ya que estén hasta abajo las velas, y van quemando cada una de las canelas y van agradeciendo cada una de las bendiciones que ustedes van a recibir durante este año. Se quema una, esperan a que se queme por completo y ponen la otra. Y otra, y otra, y otra, y así le siguen con cada una de las canelas. No le vayan a soplar porque solita se va a apagar. Por eso es mejor que agarren pedacitos pequeñitos. Los pueden estar poniendo hacia un ladito. Y estas hierbitas que tienen aquí, las van a poner ya sea en una servilleta, puede ser como de esas servitoallas, y la pueden amarrar con un listoncito rojo, o la pueden poner en una bolsita también, que a lo mejor de esas que no, pues que no son tan porosas ni nada, la pueden poner ahí, no en bolsa de plástico, sino en algo de papel o en algo de tela. Y ahí van a poner las primeras monedas que les llegue a su vida. Si ustedes, por ejemplo, hacen esto por decir hoy, entonces las primeras monedas que reciban mañana, las echan ahí. Y se van a esperar 7 días. Y después de esos 7 días, van a pagar con esas monedas algo que sea importante para ustedes, pero visualizando cómo ese dinero llega durante todo el año. Y que ustedes tienen para todo lo que ustedes desean. Y ya después de esos 7 días, estas hierbitas las van a regresar a la tierra. Ya sea, no las entierren ni nada. Las van a dar como ofrenda a los pajaritos o en algún camellón, o si quieren en su jardín, lo pueden echar en su jardín. Entonces, bueno, hagan sus velas, este plato lo pueden guardar para volver a hacer este hechizo. Y algo muy importante, el plato tiene que ser nuevo y tiene que ser redondo, o un plato en donde ustedes se acostumbren a aprender sus hechizos. Pero yo les recomendaría que fuera un plato nuevo, porque es para todo lo que deseamos para este nuevo año que va a iniciar. Entonces, bueno, hagan su hechizo, cuéntenme cómo les va. Ya saben que tienen que visualizar, decretar y también hacer que las cosas pasen. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y les mando un beso con mucho cariño.